Veíamos a ver un poquito la parte renal y urinaria principalmente. Cuando nosotros tenemos un paciente con clínica muy orientativa a algún tipo de proceso de vías urinarias, ¿qué tipo de estudios de imagen ustedes solicitan? ¿Me puedes pasar la hoja que está? ¿Qué estudios de imagen? Ecografía sobre todo. Ecografía, ya. ¿Qué más? Radiografía, ¿qué más? Contraste. Si se dan cuenta, podemos utilizar los diferentes tipos de métodos imaginológicos. Desde una radiografía simple convencional hasta una ororesonancia o una hiperresonancia. Todo va a depender de la razón por la cual nosotros vayamos a evaluar al paciente. Dentro de los más utilizados, normalmente podemos encontrar lo que es la radiografía simple convencional. Esta nos va a permitir principalmente evaluar la parte morfológica, más que otra cosa. ¿A qué me refiero? A la forma, la posición, tamaño, el número, ubicación de lo que va a ser la posición urinaria. ¿De acuerdo? En cambio, el contraste no solamente nos ayuda a evaluar la parte morfológica, sino también nos ayuda a evaluar la parte funcional, porque dependiendo del tiempo que pase en el contrastado, nosotros vamos a poder evaluar cómo están funcionando estos riñones. ¿De acuerdo? La tomografía es uno de los métodos gold estándar para lo que va a ser la evaluación renal, principalmente vías urinarias. Cuando hablamos de tomografía, no confundir específicamente con lo que los urólogos manejan, la famosa Orotax. ¿De acuerdo? El Orotax, si bien es una tomografía, pero es una tomografía netamente contrastada. Hay situaciones por las cuales nosotros utilizamos con contraste y situaciones por las que utilizamos sin contraste. Pero el método que más utilizamos, como su compañero nos dijo, es la ecografía. Lamentablemente, la ecografía no nos evalúa específicamente la parte funcional del riñón, sino de evaluar correctamente la parte morfológica. ¿Ya? Entonces tenemos que tener en cuenta esa situación. Si nosotros nos acordamos un poquito de anatomía, si se acuerdan, tenemos que medir siempre lo que va a ser la parte que tenemos tanto longitudinal como transversal, ¿no? Y en un corte transverso, lo que es la medición anterior-posterior. Esta tiene que ir hasta máximo 12 centímetros en longitudinal, máximo 8 centímetros en transversal y máximo 2.5 a 3 centímetros en anterior-posterior. Cuando nosotros vemos una radiografía, ahí estamos observando, lo que normalmente nosotros observamos en la radiografía simple va a ser la absorción de la radiación por la grasa perivisceral que tenemos. No específicamente vamos a ver el riñón, sino de la grasa que rodea el riñón. Pero es un orientativo a lo que nosotros podemos estudiar. ¿Qué tenemos que darnos cuenta? Como les dije hace rato, ubicación, número, posición, forma, tamaño. Y hemos visto las medidas específicas. Para que nosotros sepamos que estamos con los riñones en una correcta posición, tenemos que ver el paralelismo que presenta frente a lo que va a ser la musculatura del psoas. Ahí estamos viendo el psoas izquierdo, aquí está el psoas derecho. ¿Qué es lo que hacemos? Simplemente vemos que el riñón sea paralelo de manera longitudinal al músculo del psoas. Eso nos orienta a que estamos en una correcta posición y ubicación, en todo caso, si estamos frente a las posiciones anatómicas o en las fosas renales específicas. Algo más que nosotros tenemos que verificar es ver lo que va a ser la parte del polo superior y el polo inferior, siempre trazando una línea media a través de las apófisis espinosas. Nosotros evaluamos que la distancia del polo superior sea entre 4 a 5 centímetros y la distancia del polo inferior entre 9 a 10 centímetros. Eso justamente nos va a dar esta objetividad característica por la que nosotros podamos estar seguros de que estamos frente a una posición anatómica normal. Vamos a tener
estudios contrastados. Fluorografía excretora es uno de ellos y es uno de los más utilizados. Este tipo de estudio, muy aparte, como les decía, de evaluar la parte morfológica, también nos evalúa cómo está funcionando el municipio. Se utiliza principalmente contrastes endovenosos y se va evaluando según el tiempo de exposición, cómo va marcándose la fase nefrográfica, filográfica, citográfica, para ver cómo el medio de contraste desciende desde la absorción del contraste hasta la parte de la eliminación completa. Va a tener varios nombres: la conocida pirografía intravenosa o pirografía excretora. Ahí estamos viendo más o menos una radiografía, en este caso fase citográfica, donde nosotros estamos evaluando cómo el medio de contraste radiopaco desciende a través de los uréteres hacia la parte vesical. Les decía, vamos a tener diferentes fases. ¿Ya? Vamos a tener la fase nefrográfica hacia el minuto, donde se van a marcar los riñones; la fase pilográfica hacia los 5 minutos, donde vamos a tener el descenso del contraste a través de la parte de la pelvis y ureter superior. La segunda fase de la pielográfica es cuando el medio de contraste comienza a llenar la vejiga, y eso se ve hacia los 15 minutos del contrastado. Y la fase cistográfica, que prácticamente esta se va a dar hacia los 30 minutos del proceso del medio de contraste. ¿Qué es lo que nosotros vamos a ver acá? El llenado completo de la vejiga. Dependiendo de qué es lo que nosotros vayamos a estudiar, se puede utilizar una radiografía postmiccional principalmente después de esta fase, ¿no? ¿Para qué? Para ver el volumen residual urinario, el volumen residual vesical y lo que queda de orina dentro de la vejiga, ¿no? Fisiológicamente ya sabemos cuánto es el residuo vesical normal. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es el volumen residual vesical? Según el Guyton, el volumen residual vesical va a ser el 10% del volumen inicial previsional. ¿A qué se refiere? Si ustedes tienen un paciente con 300 cc de medio líquido en la parte de la vejiga, ¿cuánto sería el 10%? 30. Entonces, después de eliminar esta cantidad de líquido, lo único que puede quedar es 30 cc o menos. Ese es el volumen residual vesical. Si queda más, ¿qué significa? Que hay algo que está pasando, que está obstruyendo, que no está permitiendo la eliminación de eso. Entonces, eso es lo que nosotros estamos evaluando con la radiografía postmiccional. Otros estudios radiológicos que vamos a utilizar, por ejemplo, es la pilografía retrógrada. Es un estudio en el cual nosotros, a través de una sonda, introducimos hasta la parte vesical y a través del esfínter ureterovesical inyectamos medio de contraste, y este asciende hasta lo que va a ser la parte de la pelvis, principalmente para darnos lo que va a ser la parte de morfológica de la porción pilocalicial y la parte morfológica de la porción ureteral, ¿no? Que nosotros tenemos que evaluar lo que van a ser las estenosis, principalmente fisiológicas. ¿Cuáles son las estenosis fisiológicas? De uretra. No, estenosis. ¿Qué es una estenosis? Ya, en los ureteres vamos a tener 3 estenosis normales anatómicas. ¿Cuáles? Y esto es importante porque para detectar, por ejemplo, obstrucción litiásica ureteral, necesitas saber dónde.
Semiológicamente usted está aprendiendo puntos ureterales. Sí. Superior, medio, inferior. Ahí están las estenosis. ¿En qué región? Unión pielo-ureteral, en la parte superior, medio a partir de lo que van a ser los vasos ilíacos, e inferior en la unión uretero-vesical. Estos son los tres lugares que tienen estenosis. Se van a dar cuenta más adelante cuando les muestre otra imagen específica para poder entender esto. Otro estudio que nosotros vamos a usar son las histografías. Este estudio llena a través igual de otra sonda uretral, en este caso, la parte de la vejiga. Nosotros vamos a tratar de llenar esto en su máxima capacidad, que más o menos llega a ser 500 cc, ¿no? Algunos menos, algunos un poquitito más, principalmente en lo que va a ser en la parte femenina. Hay que tener en cuenta que cuando nosotros tenemos una cistografía, no puede ascender el contraste. Si nosotros estamos con ascenso de contraste, estamos con una alteración que es por reflujo. ¿De acuerdo? ¿Qué vamos a evaluar en la cistografía? Defectos de llenado principalmente, la presencia de pólipos, presencia de litos, alteración o rugosidad en la pared vesical. La pared vesical tiene una característica interesante. Cuando está vacía, mide alrededor de 5 milímetros de grosor. Cuando está llena, no puede medir más de 2 a 3 milímetros de grosor. Entonces, eso nos orienta la elasticidad y expansibilidad que pueda tener la parte vesical. ¿De acuerdo? Pregunta para ustedes: ¿qué defecto de llenado podría producirnos en la parte inferior en el sexo masculino? Próstata, obviamente, ¿no? Prácticamente es cuando tenemos el crecimiento prostático, vamos a tener un defecto de llenado muy marcado. La puerta, por favor. Entonces hay que tener en cuenta que podemos encontrar una sombra prostática en la parte inferior vesical. ¿De acuerdo? Entonces eso es algo característico que tenemos que observar. Otra característica otro tipo de estudio que vamos a poder realizar es la uretrografía retrógrada. La uretra, principalmente en el sexo masculino, es donde se evalúa. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a ver esta situación. Estamos en el medio de contraste, estamos viendo cómo el contraste está ascendiendo y vean aquí esta estenosis. No pasa completamente. Entonces, ¿qué evaluamos? Evaluamos estenosis, ya sea por compresión prostática, por cicatrización, lo que nosotros llamamos como callo ureteral, que se produce principalmente por sondaje durante mucho tiempo, por iatrogenia, que es el mal sondaje vesical que muchas veces, o ureteral, perdón, que muchas veces se realiza. ¿No? Hay que tener mucho cuidado porque hasta para poner una sonda se tiene técnica. ¿De acuerdo? Entonces, hay que tener cuidado. Les decía que la ecografía es uno de los métodos que se va a utilizar más y va a ser el que mejor visualización nos presenta. Tenemos dos cortes, corte longitudinal y corte transversal. ¿De acuerdo? Característicamente el corte longitudinal vamos a tener la parte del córtex hipoecogénico y la parte central hiperecogénica, principalmente por la cantidad de tejido graso que vayamos a encontrar en la médula renal. En la parte transversal nosotros tenemos que tener en cuenta que el corte tiene que ser a nivel de lo que va a ser el ilio renal, sí o sí. Si tienen un corte arriba del ilio, no sirve, o por debajo del ilio donde no se vea la parte vascular o no se vea la parte del ureter, no nos sirve, porque prácticamente los lugares están disminuidos de tamaño la parte del riñón. ¿De acuerdo? Entonces siempre tenemos que tener cuidado. El hallazgo de que nosotros podemos encontrar pirámides renales
hay que tener en cuenta que puede ser visual normalmente, más que todo en pediatría y en algunos pacientes adultos. No siempre es normal encontrar la parte piramidal. Y si encuentran una pirámide o un cáliz completamente dilatado, tampoco significa que sea una presencia de quistes renales. ¿Quién tiene que exponer renales de urinarias? Nada de los que hablan esto. ¿Cómo clasifica el libro? No ha leído. Esta es la clasificación que realiza el libro en cuanto a lo que van a ser principalmente anomalías congénitas. Alteraciones de número, de posición, de función, de tamaño, de forma, en la pelvis, de estructura. Este tipo de alteraciones son las que normalmente podemos encontrar. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si ustedes observan esta imagen, se ve, ¿no? Estamos viendo el medio de contraste. ¿En qué fase está ahí? Estamos viendo el descenso del contraste, principalmente la parte de la pelvis, hacia lo que va a ser el ureter, y hay el inicio de lo que es el hígado vesical. Vemos el riñón izquierdo, normal, pero vemos el riñón derecho que tiene dos conductos. Las duplicaciones a nivel, no específicamente renal, sino a nivel de vías urinarias, como los uréteres, la duplicación de la pelvis, es una alteración frecuente. En este tipo de pacientes vamos a tener duplicaciones parciales como duplicaciones totales. Incluso se ha visto imágenes de triplicaciones. La mayor parte de los pacientes que tienen duplicaciones parciales siempre son sintomáticos por el hecho de que no tienen un vaciamiento completo. Entonces la mayor parte de estos pacientes siempre van a llegar a presentar infecciones urinarias. En cambio, los que tienen duplicaciones totales, el hallazgo normalmente es casual porque no presenta signos de sintomatología. ¿A qué me refiero con eso? Que cuando nosotros estamos viendo el descenso de lo que va a ser la parte de los conductos ureterales, si estos se unen en un punto, se considera parcial. Cuando los dos interesan por uso. Pero total, prácticamente, es cuando cada ureter tiene un orificio específico en la parte vesical. ¿De acuerdo? Eso va a permitir que el vaciamiento sea completo. Muchas veces este tipo de duplicaciones no solamente va a presentarse a nivel renal, sino dentro de la tipología de duplicaciones a nivel del colon, es una de las características que puede presentar cuando también tenemos duplicaciones colónicas. Entonces hay que tener cuidado con el hallazgo de esto. ¿Qué les llama la atención en la imagen? Una obstrucción. Obstrucción, dice. Si se dan cuenta, vemos un riñón bastante grande, bastante aumentado de tamaño, la porción pielocalicial levemente dilatada, la porción ureteral superior dilatada. ¿Pero esto por qué? Ahí está. ¿Se ve contraste en el lado izquierdo? No. No hay contraste en el lado izquierdo. Esta es una alteración por ausencia en realidad. ¿Qué es lo que ha pasado? No se ha formado primero. No se ha formado vías urinarias. Es una agenesia renal izquierda.
Por eso normalmente los riñones, cuando tenemos un solo riñón funcionante, este va a aumentar y va a trabajar por los dos riñones. Por eso es el tamaño y la dilatación, no específicamente porque tiene una obstrucción. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué es una ectopía? ¿Quién sabe? Eso, fuera del lugar, fuera de donde debería estar. Cuando nosotros vemos la morfología del crecimiento del riñón, estos riñones normalmente van a ascender desde lo que va a ser la parte de la pelvis hasta la parte torácica y van a descender a lo que va a ser la fosa renal específica. ¿Qué es lo que va a pasar con esta situación? Muchas veces la morfología de estos riñones cambia y no llega a ascender a su posición normal, o cuando asciende no vuelve a descender a la fosa renal. Puede quedarse en el mismo lado o puede aparecer cruzando al otro lado. Esas son las formas de ectopía renal que nosotros podemos tener. Podemos tener ectopía renal pélvica, torácica, ipsilateral o cruzada. ¿Eso no se ¿Qué? ¿Eso no se normal o si se Si tu riñón funciona normal, no hay ningún problema. No. Lo que tenemos que tener en cuenta, como te digo, es la presencia de esto. Ahora, si tenemos un riñón en fosa pélvica, entonces sí va a tener problemas cuando en el embarazo. ¿No ves? Entonces puede haber una compresión, puede haber desplazamiento, puede haber. Lo que normalmente en las mujeres embarazadas produce es hidronefrosis por compresión. ¿De acuerdo? Entonces hay que tener en cuenta esa situación. Pero por eso es que es importante nosotros detectar. Ahora, ¿qué es una tosis renal? Que se ha caído, se ha desprendido. Se ha caído, es un deceso, principalmente por falta de ligamentos de sujeción del riñón. Esto muchas veces se da en pacientes de la tercera edad o en accidentes principalmente con trauma abdominal. ¿Cómo nos daríamos cuenta que es una, si esto estuviera a este lado, cómo se dan cuenta que es una ectopía renal y no una tosis renal? ¿Cómo diferenciamos? No. Piensen. Funciona su cabeza un cachito. Muy temprano. Sí, dormir a las 9 horas. Funcionar la ¿Cómo se darían cuenta? Tienen un paciente, ha sufrido un trauma abdominal, le sacan la radiografía y de repente me encuentran el riñón izquierdo en fosa pélvica. Y dicen, guay, se ha caído su riñón. O tenía su riñón ahí desde el nacimiento. Le hacen un contraste y ¿cómo se dan cuenta? ¿De qué? No te escucho fuerte. Por el tamaño del uretra. Del uréter, claro, es obvio. Es congénito la ectopía. Si nosotros tenemos el riñón acá, bueno, obviamente el uréter va a ser muy cortis. En cambio, si está arriba, prácticamente el uréter va a ser más largo, normal. No hay que tener en cuenta esa parte, sí. A ver, ¿qué les llama la atención de este imagen con relación a lo que les he explicado que nosotros tenemos que evaluar la radiografía? Ya, la posición de los riñones. ¿Qué pasó? ¿Qué?
Aquí está su polo superior. ¿Cuánto tenía que medir de aquí a aquí? Su polo superior. 4 5 centímetros. Vean el polo inferior. ¿Cuánto tenía que medir hacia la línea media? 9 10 centímetros. Ahí está sombra de psoas. Ahí está sombra de psoas. Pero los riñones están oblicuos hacia el otro lado. Entonces no están paralelos. A ver. Esa característica nos hace pensar principalmente en una alteración de fusión, lo que conocemos como riñón envergadura, que normalmente es una fusión de lo que van a ser los polos inferiores. Cerca del 90% o 92% es la unión de los polos inferiores. El resto puede ser por polos superiores. Es muy raro encontrar una unión de polos superiores, ¿de acuerdo? Así es como se fusiona. Normalmente no produce alteración. Normalmente los riñones son funcionantes sin ningún problema, a menos que durante el crecimiento esta unión produzca una compresión vascular, ¿de acuerdo? Pero normalmente son funcionantes. Ahí estamos viendo fusión. Otra alteración que podemos encontrar es una invaginación del uréter hacia lo que va a ser la parte vesical. Cuando esto se invagina, nosotros por ejemplo en la ecografía la vamos a ver como una imagen cervicista. Esta burbujita que estamos observando. Ahí estamos viendo el uréter invaginado dentro de lo que va a ser la parte vesical. Pero sabemos que la vejiga es un tejido muscular, entonces va a producir una compresión y una estenosis en esta región, produciendo justamente una dilatación preestenótica. A esto justamente lo llamamos como cabeza de cobra, no justamente por la dilatación que se va a producir. Esto es característico y patognomónico de los ureteroceles, ¿de acuerdo? Entonces es una alteración muy conocida. Otra alteración que tenemos que tener en cuenta es esta imagen en foto invertida que le llaman los libros, en el cual nosotros vemos el crecimiento del riñón, vemos la dilatación pielolateral, pero en la porción superior. Aquí sí vamos a tener una obstrucción, pero ¿qué es lo que pasa? Embriológicamente, este uréter ha rotado por detrás de lo que va a ser la vena cava inferior. Entonces, al momento del crecimiento, la vena, al ser una vena de calibre grueso, comienza a producir compresión a nivel ureteral, lo cual produce la dilatación por oclusión. A esto se conoce como uréter retrocavo, ¿de acuerdo? Otros causantes de lo que van a ser las famosas uropatías obstructivas, vamos a tener lesiones congénitas, como lo que van a ser la presencia de masas, de quistes. Vamos a tener otras como lo que van a ser los cálculos, se pueden llegar a presentar y formar en todo lo que va a ser la vía urinaria, ¿no? Cuando nosotros sospechamos de un cólico renal, ¿cuál es el primer estudio que se le solicita? Una ecografía. Ecografía. ¿Y qué va a saber la ecografía? El tamaño. ¿Mm? El tamaño. Aquí estamos hablando de un cólico renal. Cuando hablamos de cólicos renales, lo más común y frecuente que sospechamos es líquidos. ¿De acuerdo? Cálculos. La ecografía, mientras el cálculo esté en la parte pielocalicial o esté en la parte pieloureteral, se podría llegar a observar una pequeña imagen. Pero de ahí prácticamente no podemos observar los cálculos por el descenso y por la gran cantidad de líquidos por toda la vía urinaria. Además necesitamos observar el tamaño del cálculo. ¿Cuál es el primer estudio que le solicitan normalmente? La radiografía. ¿Por qué? Porque
se cree que como el cálculo y la mayor parte es de calcio, en la radiografía se puede observar. ¿Sí o no? Sí, eso es lo que se cree. Pero lamentablemente no es así, porque el tamaño varía mucho. Y dos, no todos los cálculos son de calcio. Podemos tener cálculos de estrubita, podemos tener cálculos de bruchita, de hidroxiapatita, cálculos de ácido úrico, en los cuales la radiopacidad que se presenta en la radiografía varía muchísimo. Por ejemplo, el ácido úrico no va a tener radiopacidad, va a tener radiolucencia. Entonces, por más radiografías que le saquemos, nunca vamos a lograr observar cálculos de ácido úrico. Jamás. Entonces, ¿qué es lo que nosotros utilizamos? Tomografía. ¿Cuál es el método gold estándar para la litiasis? La tomografía multidetectora helicoidal sin contraste. Para ustedes, tomografía sí. Es que ese es el nombre correcto de la tomografía. Tomografía multidetectora helicoidal sin contraste. Desde que ya dejó de ser la tomografía computarizada. ¿Qué es lo que nosotros vamos a tratar de observar? A ver, veremos primero otros estudios que utilizan principalmente en la parte clínica. Si ustedes observan esto es contraste. Esto no es contraste. Esto es litiasis, ¿no? Esto es una litiasis foramiforme, prácticamente. Algunos solicitan urografía excretora. Pensando ustedes, ¿por qué solicitarían urografía excretora y qué resultados nos daría la urografía excretora? ¿Te marcaría el cálculo? Obstrucción. ¿Y qué ganas con la obstrucción? Por ejemplo, ahí estamos viendo urografía excretora. Radiografía simple pre-urografía. Estamos viendo en qué fase. Pirográfica. Ahí están los 5 minutos. Como está el medio de contraste, está iniciando el descenso. Y ahí están los 15 minutos donde debemos tener vejiga completamente llena. ¿Qué ha pasado? Hay retención de contraste. ¿Eso es bueno? No es bueno. Principalmente para los pacientes. ¿Por qué? Porque por ahí el paciente va a hacer una falla renal. Justamente por la obstrucción. Y más el contraste, peor todavía. No. Por eso es que normalmente hay que tener cuidado con la urografía. Nos va a servir para lo único para ver si el contraste desciende o no desciende. ¿Listo? No sirve de más. Por eso les decía, la tomografía multidetectora es la específica. En algunas situaciones se van a dar cuenta que los urólogos piden urotac. Es el nombre más sencillo en vez de llamarle tomografía multidetectora, le pueden hacer urotac, le dicen. Pero como les decía hace rato, el urotac nos da dos fases. Una tomografía simple y otra contrastada. El contraste, ¿para qué les va a servir? Simplemente para ver el defecto llenado o reducción del contraste. En este caso, si ustedes observan, es una tomografía simple y convencional en corte. ¿Qué corte sería este? Sagital. Ahí estamos viendo parte de la columna, las síntesis del pubis. Estamos viendo el riñón, ureter, la parte de la vejiga. Cálculo. No, ahí estamos viendo porción ureteral, aquí está la parte de la arteria ilíaca y ahí está la unión del uréter con la vejiga. Listo, los 3 puntos ureterales que ustedes conocen. Ahí estamos observando dónde está produciéndose la obstrucción. Por más que sea de bruchita, sea de ácido úrico, la tomografía nos va a detectar la presencia del cálculo.
¿De acuerdo? Pero si ustedes le ponen medio de contraste, ¿el contraste qué color se va a ver? Hiperdenso. Los cálculos son hiperdensos. Sentido hay que buscarle muchas veces a lo que nosotros hacemos. No es gran complicación. Otras alteraciones que pueden producirnos calcificaciones, podemos encontrar, por ejemplo, a las famosas nefrocarcinosis, que muchas veces pueden ser secundarias a neoplasias, alteraciones hormonales, principalmente alteraciones hormonales. ¿De acuerdo? Las nefrocarcinosis van a acumular más que todo sustancia cálcica, tanto en la porción medular como en la porción cortical. Entonces ahí es donde vamos a diferenciar la nefrocarcinosis medular, que es lo que estamos viendo aquí en la tomografía y en la ecografía, y la nefrocarcinosis cortical, que no es difícil de resolver, pero igual hay que hacer otra clasificación. ¿Qué es una hidronefrosis? Exceso de líquido. ¿Qué es una hidronefrosis? Tomen chicos, ¿qué es hidronefrosis? La hidronefrosis va a ser la dilatación principalmente de lo que va a ser las vías urinarias por acúmulo de líquido. Este tipo de acúmulo de líquido puede ser secundario a qué? Puede ser obstructivo, puede ser de origen congénito, puede ser por reflujo vesicoureteral. ¿De acuerdo? Cuando son congénitos, hay que estudiar, normalmente puede ser unio bilateral. Ahí estamos viendo una ecografía con una hidronefrosis. Estamos viendo la parte pilocalicial completamente dilatada. Entonces lo que nosotros vamos a ver es la dilatación para más o menos saber en qué grado está. Ahora, el estudio gold estándar en la cinturotrografía retrógrada funcional. ¿Qué es lo que hacemos? Simplemente, si se acuerdan de los estudios que les he explicado, llenamos la vejiga y vemos cómo va ascendiendo en vez de contraste por el esfínter ureterovesical, que no debería ser. No. Entonces eso nos permite graduar justamente esta alteración. Vamos a tener 5 grados en cuestión de lo que va a ser la cinturotrografía. El primer grado asciende solamente hasta la parte del uretro. El segundo grado llega hasta la porción pilocalicial. Tercer grado prácticamente llega a una leve dilatación. Cuarto grado la imagen es mucho más tortuosa, más varicosa. Quinto grado está completamente tortuoso, irregular, dilatado, lo que va a ser la virus. Así como estamos viendo en estos dibujitos, así se ven los pacientes. Primer grado, vejiga llena, ascenso del contraste, unilateral. Segundo grado, vejiga llena, ascenso del contraste hasta la porción pilocalicial. En este caso es unilateral, segundo grado, y primer grado del lado izquierdo. Tercer grado, ya hay dilatación, ¿no? Ahí estamos viendo leve dilatación, en este caso del ureter inferior. Tercer grado, dilatación, ya más que todo en la parte del ureter superior. Cuarto grado, ya la dilatación es mayor, en este caso tenemos una dilatación mucho mayor en la parte pilocalicial y
en la parte uretral superior. Quinto grado, vean, completamente globoso, irregular, ¿no? Es una forma alterada que se va a presentar de la parte de los uréteres y de la porción pilotalizada. En cuanto a las masas renales, las masas se van a clasificar en dos grupos específicamente. Vamos a tener masas quísticas como masas sólidas, ¿ya? Las masas quísticas es una lesión que se encuentra muy frecuentemente en la parte renal. Se va a clasificar en dos grupos: quistes simples y poliquistosis. ¿De acuerdo? Cuando hablamos de la poliquistosis, vamos a hablar de la presencia de múltiples quistes a nivel renal, que estos se pueden detectar ya desde el proceso embrionario o cuando ya tenemos el producto. Ven ustedes, esta ecografía es una ecografía obstétrica que se está realizando todo esto es la circunferencia abdominal, este es riñón, y está lleno de procesos quísticos, ¿no? A esto lo conocemos como riñón en esponja. Entonces ya la detección es inútil, ¿de acuerdo? La poliquistosis también se puede detectar en pacientes adultos. Entonces vamos a tener una clasificación, que es la clasificación de Potter. ¿Qué nos indica Potter? Potter nos va a dar 4 grados. Los primeros 2 grados va a ser para paciente pediátrico. Los segundos 2 grados para paciente adulto. Ahora, ¿cómo vamos a clasificar? Grado 1, Potter 1, va a ser paciente poliquistósico sin disfunción renal. O sea que los riñones funcionan sin ningún problema. Grado 2, paciente poliquistósico con displasia renal. ¿Qué quiere decir? Que esos riñones no funcionan. Así es. De hecho, son pediátricos. Grado 3, paciente poliquistósico adulto con riñón funcionante, pero con una característica más, que puede tener poliquistosis multivisceral. ¿A qué me refiero? Que vamos a tener quistes en los riñones, en el hígado, en el páncreas, en el vaso. Puede presentar. Grado 4, vamos a tener poliquistosis paciente adulto con displasia renal. ¿Qué significa? Que los riñones no funcionan en ese paciente adulto. ¿De acuerdo? Y entonces comenzamos a verlos. Y es de manera muy sencilla. Ya les dije que este es paciente pediátrico. No sabemos si estaban funcionando correctamente todavía los riñones, pero estamos viendo espacios quísticos. Imagen circular, refuerzos acústicos posteriores, membrana periférica característica. Ahí están los quistes de un paciente pediátrico. ¿Ya? Ahí estamos observando los diferentes quistes. Así es como se ve morfológicamente y así es como nosotros encontramos en la parte imagen, ¿no? Como les dije, en paciente adulto vamos a encontrar igual que este. ¿De acuerdo? Múltiples quistes que se van a presentar en la parte de principalmente en la corteza renal. Ahora, Bosnia es la clasificación que se va a dar a la presencia de quistes simples en lo que va a ser la parte renal. No específicamente sea cortical o medular, ¿de acuerdo? Cuando nosotros vemos un Bosnia, nosotros ya tenemos que sospechar el riesgo de malignización del quiste. Y todo va en relación al engrosamiento que presenta el quiste en cuanto a la parte de la pared o la presencia del tabique. Ahora, ¿qué nos indica? Tenemos prácticamente un quiste simple, características de pared o membrana delgada, contenido líquido, sin ninguna otra característica más, se considera como un Bosniak 1, donde hay 0% de riesgo de malignidad. Un Bosniak 2 es un quiste con un tabique central delgado. Se considera un 2F cuando hay leve crecimiento o engrosamiento del tabique. Acá ya comienza el riesgo a malignización. ¿De acuerdo?
El 3 va a ser un Bosniak en el cual nosotros observemos engrosamiento de los tabiques y engrosamiento de la pared. Acá el riesgo de magnetización es del 50%. 4, prácticamente ya vamos a ver un quiste completamente calcificado, paredes calcificadas, completamente engrosadas, tabiques calcificados. Acá es 100% de magnetización, ¿no? Entonces, ahí estamos viendo en este caso, por ejemplo, una ecografía. Imagen circular, sin contenido, paredes de membrana, refuerzo acústico, quiste simple. En la tomografía, bordes bien regulares, sin alteración, quiste simple. Imagen con una leve hiperdensidad central, Bosniak 2. Imagen lobulada que nos orienta en la presencia aparentemente de engrosamiento en la parte central, Bosniak 3. Acá, tabique completamente engrosado, pared completamente gruesa, calcificada, Bosniak 4. ¿Listo? Entonces ya estamos observando las características de las lesiones quísticas. En cuanto a las masas, por eso de calcificación. El engrosamiento se da en base a la calcificación. Esto es hiperdensidad. Ahí está. Comparas la hiperdensidad con esta hiperdensidad o con esta hiperdensidad. Esto es óseo, esto es óseo, esto es óseo, esto es calcificación. Ahora, les decía en cuanto a las masas sólidas. Las masas sólidas principalmente, nosotros simplemente nos vamos a abocar a detectar la presencia de estas o no. ¿De acuerdo? Porque hay que tener en cuenta que la mayor parte de estas sí o sí tienen que ser biopsiadas. Clínicamente podemos encontrar la famosa tríada de Guyon. Ustedes ya saben semiología. ¿Qué es la tríada de Guyon? Voy a preguntar a Lalo, no sé si no lo sé. Hoy estamos en el pueblo. ¿Cómo lo hacen ustedes? Es que pregunte, oye. La tríada de Guyon, chicos, clínicamente nosotros vamos a ver una masa palpable a nivel de fosa renal. Como su nombre dice, tríada, hablamos de palpación de la masa, dolor a la palpación y hematuria. Esas son características que nosotros vamos a ver y sospechar. Si ustedes se dan cuenta, estamos viendo una urografía excretora, pero acá no se evidencia específicamente una lesión sólida, pero sí nos está marcando las flechitas. ¿Por qué? Porque en la tomografía se encuentra. Ahora, el medio de contraste, cuando nosotros observemos en cuanto a la tomografía una masa, el contraste va a realzar lo que va a ser la característica central, que es lo que nos interesa evidenciar de la lesión, principalmente características de crecimiento. Antiguamente teníamos el TNM donde simplemente veíamos el T1 al T2. Hace unos 5 o 6 años atrás esto se modificó. Prácticamente apareció un T1A y T1B. ¿Por qué? Porque dependiendo del tamaño nosotros vamos a decidir cómo comenzar a actuar. Cuando la masa se encuentra entre 4 centímetros o menor de 4 centímetros, el tratamiento que se va a iniciar no va a ser quirúrgico. Podemos utilizar otro tipo de tratamientos, como quimios, radios. En cambio, si la masa va a ser mayor a los 4 centímetros, sí se indica realizar una resección quirúrgica.
Entonces ahí es donde nosotros vamos a comenzar a diferenciar cuándo realizar la cirugía de la masa y cuándo no. El estadiaje de los carcinomas es importante principalmente darnos cuenta en qué estadio está. Cuando simplemente lo vamos a encontrar en la parte renal, vean cómo modifica el medio de contraste de la lesión. Cuando lo vamos a encontrar en la parte renal va a ser un estadio 1. Un estadio 2 cuando vamos a tener edema de la grasa perirenal. Un estadio 3 cuando ya este tipo de alteración va a producir invasión a órganos adyacentes, principalmente a nivel de la vena cava, a nivel de los ganglios abdominales, ganglios que van a descender hasta la parte inguinal. Y estadio 4 prácticamente ya es una metástasis a distancia, que vayamos a encontrar a nivel pulmonar, a nivel hepático, a nivel óseo. ¿De acuerdo? Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que tener cuidado cuando tenemos el hallazgo de una masa. Vean cómo realza principalmente el medio de contraste lo que es la presencia de este tipo de tejido sólido. ¿De acuerdo? Este es un angiolipoma. Prácticamente es una lesión benigna dentro de lo que va a ser la parte renal, que es un crecimiento de tejido graso, principalmente por la gran cantidad de tejido graso que vamos a tener de la médula renal. Es importante no confundir esto con esto. ¿Qué es esto? ¿Quién sabe? ¿Listo? Esta es una hipertrofia de la columna de Bertin. La columna de Bertin es un elemento anatómico normal del riñón, pero cuando esta es hipertrofia, prácticamente va a producirnos una imagen de un pseudotumor, una pseudomasa que nosotros vamos a encontrar dentro del riñón. Lo característico es que esta venga de la parte cortical hacia la medular y no el angiolipoma que nace de la parte medular hacia la parte cortical. Acá, ¿qué les llama la atención? En esta imagen de acá abajo. Esto, ¿no? Es una alteración morfológica del riñón que también es considerado un pseudotumor. A esto se conoce como riñón intramedullario, como si tuviera jorobas la parte renal prácticamente, ¿no? Y justamente es una alteración como pseudotumor. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Alguna sugerencia, reclamo, opinión? Ya que muchos recién han despertado de lo que estaban durmiendo. Consejo, chicos, vayan estudiando el temario para sus grupos parciales, porque va a entrar desde patologías pulmonares. Así que ya saben que es bastante. ¿Qué? Patologías pulmonares. Desde patologías hasta lo que tenemos de ver. ¿Cuándo es su examen?